Soy Héctor. Tengo 74 años. Y de alguna manera todavía estoy tambaleándome por la traición que mi propia familia me infligió. Como inspector postal jubilado, pensaba que me había ganado un retiro tranquilo en mi casa con vista a la bahía. El martes pasado por la mañana, mi hijo Ricardo apareció con su familia y 6 maletas, alegando que necesitaban quedarse por unas renovaciones. Entre sus sonrisas forzadas y la actitud despectiva de su esposa, Marcela, Ricardo anunció que se mudarían por semanas, tal vez meses. «No te preocupes, papá, no seremos ninguna molestia», dijo, mientras ya dirigía a Marcela hacia mi dormitorio principal. Simplemente asentí y traté de ocultar mi inquietud. Esa noche, los escuché planeando convertir mi oficina en casa en un dormitorio permanente para los padres de Marcela. Antes de continuar con esta historia, déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios de abajo. Denle me gusta. Y suscríbanse si alguna vez han tenido familiares que tomaron su amabilidad por debilidad. Vivir en esta zona residencial significaba tranquilidad para la mayoría de la gente, pero dentro de mi casa colonial de 2 pisos, la tensión comenzó a llenar cada rincón desde el momento en que llegaron. Mi casa, con sus ventanales y el porche envolvente con vista al agua, había sido mi santuario con Elena durante 40 años. Mi dormitorio, donde las fotos de Elena todavía estaban sobre la cómoda y su pintura amarilla favorita aún iluminaba las paredes, se convirtió en la suite principal de ellos a las pocas horas de su llegada. Desde mi jubilación hasta esa mañana, había mantenido mi independencia, administrado mis finanzas y mantenido la casa exactamente como Elena y yo la habíamos arreglado. Cocinaba mis propias comidas, cuidaba el jardín que ella había plantado y seguía las rutinas que habíamos establecido juntos. Marcela inmediatamente comenzó a reorganizarlo todo. Tiró mis compras, llamándolas caducadas y poco saludables. Trasladó mi colección de discos al garaje, alegando que estaba polvorienta y anticuada. Redecoró la sala de estar con arte moderno y movió todas mis fotografías para hacer espacio para sus pertenencias. «Héctor Antonio», dijo ella, usando mi nombre formal completo como si yo fuera un niño. «Estarás mucho más cómodo en el primer piso. Ya no tendrás que preocuparte por esas escaleras peligrosas. Pero este era mi hogar, estas eran mis escaleras. Este era el dormitorio donde Elena y yo habíamos compartido nuestros sueños y enfrentado nuestros miedos juntos. Cada rincón guardaba recuerdos que ellos no podían entender y aparentemente no respetaban. Me sentí como un extraño en mi propia casa, viendo cómo mi vida era borrada sistemáticamente para hacer espacio a la de ellos. A las 24 horas de su llegada, mi casa ya no se sentía mía. Marcela se movía por mis habitaciones como un general inspeccionando territorio conquistado, haciendo listas en su teléfono y reacomodando muebles sin pedir permiso. Comenzó con la cocina, vaciando el contenido de mi refrigerador en bolsas de basura. «Héctor, este queso caducó hace 3 días», anunció agitando un paquete de queso que yo había comprado apenas 2 días antes. «Y estos embutidos tienen tantos conservantes que podrías morir de intoxicación por sodio». Observé en silencio mientras ella descartaba los alimentos. Yo había seleccionado cuidadosamente la comida que me había sustentado perfectamente bien durante 5 años desde la muerte de Elena. He vivido hasta los 74 años comiendo lo que me gusta, quise decir, pero me mordí la lengua. Ricardo ya caminaba por la casa hablando por teléfono sobre la disposición de las habitaciones y hablando con contratistas sobre estimaciones de tiempo. «¿Papá?», dijo regresando a la cocina donde Marcela continuaba su purga de alimentos. «Marcela y yo tomaremos el dormitorio principal. Tú estarás más cómodo en el primer piso de todos modos, sin escaleras de las que preocuparse, y el baño de la habitación de huéspedes está justo ahí». Se me oprimió el corazón. El dormitorio principal había sido el santuario de Elena y mío durante 40 años. Sus fotografías aún estaban en la cómoda, sus libros permanecían en la mesita de noche, sus bolsitas de lavanda favoritas aún perfumaban el armario. Era donde habíamos planeado nuestro retiro, donde ella había luchado su batalla final contra el cáncer, donde le había sostenido la mano mientras se apagaba.
Estoy bastante cómodo en mi dormitorio, respondí, manteniendo la voz firme. Subo esas escaleras todos los días. Es buen ejercicio para alguien de mi edad. Marcela intervino con ese tono condescendiente que yo ya estaba aprendiendo a odiar. Héctor, tienes 74 años. Es peligroso subir y bajar escaleras a tu edad, especialmente por la noche cuando necesitas el baño. ¿Qué pasa si te caes y te rompes la cadera? Tengo un baño arriba, objeté, y nunca me he caído por las escaleras en toda mi vida. Siempre hay una primera vez para todo, respondió Marcela con frialdad. Ricardo, dile a tu padre que estamos preocupados por su seguridad. Ricardo me dio esa mirada que había estado viendo con más frecuencia en los últimos años. Una mezcla de lástima e impaciencia que me hacía sentir como una carga en lugar del hombre que lo había criado. Trabajado 40 años para pagar su educación y sacrificado para darle todas las oportunidades en la vida. Papá, por favor, es solo por unas semanas mientras arreglamos las cosas. Además, la habitación de huéspedes es bastante cómoda. Tendrás todo lo que necesitas justo ahí en la planta principal. Cómoda no era la palabra que yo usaría para el espacio estrecho con su cama individual angosta y muebles viejos, pero me di cuenta de que discutir era inútil. Ellos ya habían tomado su decisión, y mi opinión claramente no importaba en mi propia casa. Asentí a regañadientes y comencé el desgarrador proceso de mover mis pertenencias abajo. Cada artículo que empacaba se sentía como una pequeña rendición. El joyero de Elena, las fotos enmarcadas de nuestra luna de miel, los libros que habíamos leído juntos en las noches tranquilas, los pequeños recuerdos que hacían de nuestro dormitorio un reflejo de nuestra vida compartida. Para la noche, el dormitorio principal lucía completamente diferente. Marcela había colgado obras de arte moderno, arreglado sus cosméticos en el tocador de Elena y movido mis fotografías para hacer espacio a sus bolsos de diseñador y su colección de joyas. La sala de estar ahora albergaba el maletín de la computadora portátil de Ricardo y papeles de negocios esparcidos por la mesa de centro, donde Elena y yo solíamos compartir el café de la mañana. Mateo y Valentina habían reclamado la oficina de arriba, transformando mi tranquilo estudio en un centro de entretenimiento para adolescentes, completo con sistemas de videojuegos y altavoces que hacían retumbar los bajos a través del piso. Los sonidos de su música y videojuegos reemplazaron el pacífico silencio que yo había atesorado desde el fallecimiento de Elena. En la cena de esa primera noche, sentado a mi propia mesa, me sentí como un invitado que había abusado de su bienvenida, pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. 2 semanas después de su estancia, descubrí la verdad sobre sus verdaderas intenciones. Vino de Valentina, mi nieta de 19 años, quien llamó suavemente a la puerta de mi estrecho dormitorio una tarde lluviosa de domingo. Yo había estado sentado en la cama angosta leyendo una de las novelas favoritas de Elena y escuchando música a través de unos audífonos que Mateo me había ayudado a configurar en mi teléfono. «Abuelo, ¿puedo entrar?», preguntó tentativamente. Su voz llevaba una urgencia que no había escuchado antes. «Por supuesto, cariño». Estaba sorprendido y complacido. Valentina apenas me había hablado desde que llegaron, usualmente pasando apresurada con su teléfono pegado a la oreja o desapareciendo arriba en su habitación. Ella entró y se detuvo en el umbral, mirando en lo que se había convertido mi vida. Cajas de mis pertenencias apiladas contra las paredes, álbumes de fotos amontonados en la pequeña cómoda, libros por todas partes porque no había suficiente espacio en los estantes. Era la primera vez que ella veía cuán completamente había sido desplazado de mi propio hogar. «Vaya», dijo suavemente, «no me di cuenta de que tuviste que traer todo aquí abajo». «No todo», respondí. «Tu madre decidió que la mayoría de mis cosas estaban pasadas de moda o ocupaban demasiado espacio». Valentina se sentó en el borde de la cama, jugueteando con el dobladillo de su sudadera universitaria. «Abuelo, vine a advertirte sobre algo».
Escuché a mamá y papá hablando anoche cuando pensaban que yo estaba dormida. Algo en su voz me hizo cerrar el libro y prestarle toda mi atención. ¿Sobre qué? Los padres de mamá se mudan aquí, la abuela Beatriz y el abuelo Fernando. Están vendiendo su casa en la ciudad costera vecina. Hizo una pausa, encontrando mi mirada. Ya tienen un comprador listo. Aunque había sospechado que algo así venía, escucharlo confirmado se sintió como un golpe físico. La casa era grande, pero no lo suficientemente grande para 7 adultos. ¿Dónde planean ponerlos? El rostro de Valentina se arrugó con angustia genuina. Por eso vine a advertirte. Mamá y papá piensan que estarías mejor en otro lugar. Han estado mirando lugares, centros de vida asistida. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de centros? Hay un lugar llamado Residencia El Ocaso en la ciudad cercana. Fueron a visitarlo ayer mientras tú estabas en tu cita médica. Dijeron que estarías mejor cuidado allí con profesionales que entienden el cuidado de ancianos. Conocía la Residencia El Ocaso por su reputación. Era el asilo más barato de la zona, constantemente con falta de personal y conocido por su atmósfera institucional. El periódico local había publicado varios artículos de investigación sobre negligencia y malas condiciones allí. ¿Cuándo planean contarme sobre esta decisión que han tomado por mí? Valentina bajó la mirada a sus manos. Esta noche, cuando todos estén en casa, quieren tener una reunión familiar después de la cena. Reunión familiar. Como si yo todavía fuera parte de la familia en lugar de un inconveniente que debía ser gestionado. ¿Mencionaron cuánto tiempo esperan que me quede en ese lugar? Ella se quedó callada por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mamá dijo que sería permanente. Ella piensa que ya no puedes vivir solo, y que están demasiado ocupados con el trabajo y los gastos de la universidad para cuidarte adecuadamente. Cuidarme. Yo me había estado cuidando perfectamente bien durante 5 años desde que Elena murió. Administraba mis finanzas, mantenía la casa, cocinaba mis propias comidas, conducía mi propio auto y asistía a todas mis citas médicas. La única cosa que no podía hacer era evitar que mi propia familia me tratara como a un inválido. Abuelo, traté de hablar con ellos. Valentina continuó, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Les dije que tú pareces estar bien para mí, que tal vez podrían contratar a alguien para que te visite en su lugar. Pero mamá dijo que la decisión ya estaba tomada. Dieron un depósito. Un depósito. Ya habían comprometido mi futuro sin consultarme, tal como se habían comprometido a apoderarse de mi dormitorio, mi cocina, mi vida entera. Sentí que la ira crecía en mí, pero también una extraña claridad. Valentina, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. No podrías haber cambiado sus mentes incluso si hubieras intentado con más fuerza. Pero no es justo, dijo ella, secándose los ojos. Esta es tu casa. Construiste una vida aquí con la abuela Elena. No deberían poder simplemente enviarte lejos porque es inconveniente tenerte cerca. La verdad sale de la boca de los niños. Mi nieta de 19 años entendía algo que aparentemente escapaba por completo a sus padres. Esto no se trataba de mi bienestar o seguridad. Esto se trataba de su conveniencia y sus planes para mi propiedad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valentina. Miré su rostro joven lleno de preocupación genuina y amor, y tomé una decisión que cambiaría todo. Aún no lo sé, cariño, pero no me iré sin pelear. La reunión familiar de esa noche se desarrolló exactamente como Valentina me había advertido. Ricardo reunió a todos en la sala de estar después de la cena, acomodando sillas en un semicírculo como un tribunal. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el único mueble que Marcela no había podido reubicar, y observé las caras de mis parientes preparándose para dictar mi sentencia. «¿Papá?», comenzó Ricardo con un tono artificialmente alegre. «Queremos hablar sobre tu futuro, sobre lo que es mejor para todos». «¿Mi futuro?». Lo miré directamente a los ojos. «¿O el futuro de esta casa?», saltó Marcela antes de que Ricardo pudiera responder. «Héctor,
Todos podemos ver que vivir solo se está volviendo difícil para ti. Olvidas tomar tus medicamentos, no comes adecuadamente, y esta casa es demasiado grande para que una sola persona la mantenga de manera segura. De verdad. No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Y yo que pensaba que estaban preocupados por dónde poner a tus padres. El rostro de Ricardo se sonrojó. Miró rápidamente a Valentina, que estaba estudiando sus manos en su regazo. «¿Papá? Seamos honestos». «Sí. Los padres de Marcela necesitan un lugar donde vivir después de vender su casa, pero eso es independiente de nuestras preocupaciones sobre tu salud y seguridad. Así que me han encontrado una solución que resuelve ambos problemas». «Te encontramos una comunidad maravillosa», dijo Marcela, sacando un folleto brillante. La residencia El Ocaso no es solo un asilo. Es una comunidad de retiro para personas mayores activas. Hay una biblioteca, actividades organizadas y personal profesional para ayudar con los medicamentos y las comidas. Sabía que ella estaba mintiendo. El Ocaso era notorio por sus servicios mínimos y atmósfera institucional. Pero también sabía que discutir sobre la calidad de su prisión elegida no cambiaría sus mentes. «No voy a ir a ninguna parte», dije firmemente. «Este es mi hogar, y me quedo aquí». «Papá, sé razonable». Ricardo se inclinó hacia adelante. «No puedes vivir aquí solo y nosotros no podemos cuidarte mientras manejamos nuestras propias responsabilidades. Tenemos carreras. Tenemos a Mateo comenzando su último año, la matrícula universitaria de Valentina que considerar». «No les pedí que me cuidaran», le recordé. «Ustedes se mudaron aquí y decidieron dirigir mi vida. Ahora quieren enviarme lejos para hacer espacio a los padres de Marcela». «Héctor, ¿cómo puedes decir eso?». La voz de Marcela se elevó con indignación. «Solo estamos pensando en tu bienestar. Podrías caerte por esas escaleras, tener una emergencia médica sin nadie cerca para ayudar, olvidar apagar la estufa e incendiar la casa. Entonces váyanse», respondí simplemente. «Regresen a sus vidas y déjenme vivir la mía». «Eso es imposible», dijo Ricardo. «Ya hemos hecho los arreglos. Te mudas a la residencia El Ocaso el próximo viernes. Todo ha sido decidido. ¿Y si me niego?». Ricardo intercambió una mirada con Marcela que no me gustó. «Papá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». «¿A tu edad? Si los familiares expresan preocupaciones sobre tu capacidad para vivir de forma independiente, el Estado toma esas preocupaciones muy en serio». La amenaza era clara. Estaban preparados para declararme incompetente si no cumplía voluntariamente. Miré alrededor de la habitación a mi familia buscando cualquier señal de amor o preocupación genuina. Pero todo lo que vi fue determinación para quitar un obstáculo de su camino. «Está bien», dije en voz baja. «Iré a su asilo, pero no esperen que los perdone por esto». El alivio en sus rostros me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus verdaderas motivaciones. Los siguientes 5 días pasaron en un borrón de empacar y resentimiento silencioso. Marcela supervisó la selección de mis pertenencias, como un oficial de aduanas, decidiendo qué cabría en la pequeña habitación de El Ocaso y qué era desorden innecesario. La mayoría de mis libros, mi colección de recuerdos del servicio postal y cajas de fotografías fueron relegados al garaje para su custodia. El viernes por la mañana, me encontré sentado en el asiento del pasajero de la camioneta de Ricardo, viendo mi casa desaparecer en el espejo retrovisor. El viaje a la residencia El Ocaso tomó 30 minutos, el tiempo suficiente para que yo absorbiera la finalidad de lo que estaba sucediendo. Estaba dejando el hogar que Elena y yo habíamos compartido, el lugar donde habíamos planeado envejecer juntos, para pasar mis años restantes en cuidado institucional. La residencia El Ocaso se veía exactamente tan deprimente como esperaba. Un edificio de ladrillo de 3 pisos rodeado de un paisaje cuidado pero sin vida, con residentes ancianos visibles a través de las ventanas, sentados inmóviles en sillas de ruedas, o mirando pantallas de televisión en las áreas comunes. El olor me golpeó tan pronto como entramos por la puerta principal. Desinfectante mezclado con comida de cafetería,
y el inconfundible olor de gente esperando morir. El proceso de ingreso tomó 2 horas. Formularios para firmar, información médica para transferir, asignaciones de habitación y horarios de comida para revisar. Mi nuevo hogar era un espacio de 3 por 4 metros con una cama estrecha, una cómoda pequeña y un baño apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta. Ricardo y Marcela me ayudaron a desempacar mis 2 maletas, un proceso que tomó apenas 15 minutos dado lo poco que se me había permitido traer. «Te visitaremos pronto, papá», prometió Ricardo mientras se preparaban para irse, una vez que nos acomodemos con los padres de Marcela y terminemos las renovaciones. Pero sus ojos evitaron los míos, y supe que estas visitas serían poco frecuentes en el mejor de los casos. Después de que se fueron, me senté en el borde de mi cama y me permití sentir todo el peso de mi situación. A los 74 años, había sido descartado por mi propia familia, almacenado en un lugar que se sentía más como una prisión que como un hogar. Las paredes de mi habitación estaban desnudas, la ventana daba a un estacionamiento, y los únicos sonidos eran el arrastrar de los pies de las enfermeras en el pasillo y el murmullo distante de voces ancianas confundidas. Fue entonces cuando escuché una voz familiar desde la puerta. Héctor. Héctor Méndez. Levanté la vista para ver a un hombre alto y delgado, con cabello gris y una expresión de sorpresa. Me tomó un momento reconocer a Vicente Hoffman, mi viejo colega del servicio postal. Habíamos trabajado juntos durante 15 años antes de que él se transfiriera a la oficina del estado vecino, y no lo había visto en más de una década. «Vicente, ¿qué demonios haces aquí?» «Llevo aquí 8 meses», respondió, entrando en mi habitación. Después de mi derrame cerebral el año pasado, mi hija decidió que ya no podía manejar mi cuidado. «Demasiada responsabilidad», dijo ella. Su voz tenía el mismo tono amargo que yo estaba sintiendo. Hablamos durante el almuerzo y hasta bien entrada la tarde. Vicente me contó sobre perder su independencia, ver a su hija vender su casa y deshacerse de sus pertenencias, y aceptar gradualmente su destino en este lugar. Pero mientras hablábamos, noté algo diferente en Vicente en comparación con los otros residentes que había observado. Su mente estaba aguda, su conversación era interesante, y a pesar de sus limitaciones físicas por el derrame, parecía lejos de estar listo para renunciar a la vida. «Pero tú», dijo, estudiándome cuidadosamente, «tú caminas bien, tu mente está clara. No necesitas asistencia con las actividades diarias. ¿Cuál es tu historia?». Le conté todo. La repentina llegada de la familia de Ricardo, la toma gradual de mi hogar, el borrado sistemático de mi vida por parte de Marcela y, finalmente, el ultimátum sobre la residencia el ocaso o la tutela legal. Vicente escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más incrédula con cada detalle. «¿Y la casa todavía está a tu nombre?», preguntó cuando terminé. «Sí, se suponía que Ricardo la transferiría a su nombre hace 2 años, pero siguió posponiéndolo. Algo sobre implicaciones fiscales y esperar hasta después de que yo». No pude terminar la frase. «Hasta después de que murieras», completó Vicente sin rodeos. Él siempre había sido directo sobre las verdades incómodas. «Entonces, legalmente, ¿aún eres dueño de la propiedad en la que viven?». «Técnicamente, sí. Pero ¿de qué me sirve eso ahora?». Vicente se recostó en su silla, con una expresión calculadora que recordaba de nuestros días en el servicio postal, cuando estaba resolviendo un problema de rutas particularmente complejo. «Héctor, amigo mío, podrías tener más poder en esta situación de lo que te das cuenta. ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si eres dueño de esa casa legalmente, puedes hacer lo que quieras con ella, incluso venderla». La idea me golpeó como un rayo. Vender la casa, pero ha sido mi hogar durante 40 años. Es donde Elena y yo construimos nuestra vida juntos. Y ahora tu hijo y su esposa te la han quitado de todos modos. Están viviendo allí usando tus pertenencias, durmiendo en tu dormitorio, y tú estás atrapado en este lugar.
Los ojos de Vicente brillaron con la chispa de una idea formándose. ¿Qué tal si pudieras recuperar tu casa y darles una lección al mismo tiempo? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que podría haber sido esperanza agitándose en mi pecho. El sobrino de Vicente, Javier, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un agente inmobiliario astuto con reputación de manejar situaciones delicadas. Visitó la residencia El Ocaso al día siguiente, supuestamente para ver a su tío, pero en realidad para reunirse conmigo en el pequeño jardín detrás del edificio donde los residentes rara vez se aventuraban. El tío Vicente me explicó tu situación, dijo Javier, acomodándose en el banco desgastado a mi lado, y creo que puedo ayudarte. Los valores de las propiedades en la costa han subido muchísimo en los últimos 2 años. Una casa frente al mar como la tuya, incluso con las complicaciones, atraerá a compradores serios. ¿Qué complicaciones?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Bueno, tu hijo y su familia viven actualmente allí. La mayoría de los compradores no querrían lidiar con el desalojo de inquilinos, incluso si son familiares. Pero tengo un cliente que podría ser perfecto para tu situación. Javier sacó su teléfono y me mostró fotos de una impresionante propiedad frente al mar. Arturo Barrett tiene 55 años. Recientemente vendió su cadena de restaurantes en Virginia y está buscando una casa de retiro en la costa. Más importante aún, está específicamente interesado en propiedades donde pueda construir una casa de huéspedes o una suite para los suegros. Mi corazón dio un salto. ¿Una casa de huéspedes? Exactamente. Tu terreno es lo suficientemente grande para acomodar una estructura separada. Si podemos encontrar un comprador dispuesto a dejarte vivir en una casa de huéspedes en la propiedad, recuperarías tu independencia, mientras sigues estando cerca del agua que amas. La idea era casi demasiado buena para creerla. Pero ¿cómo manejaríamos las visitas? No puedo simplemente presentarme en mi antigua puerta principal con compradores potenciales mientras Ricardo y Marcela viven allí. Javier sonrió con el tipo de sonrisa que sugería que había manejado situaciones más complicadas. Déjame eso a mí. La residencia tiene un programa de excursiones para residentes, museos, centros comerciales, jardines. Es muy común que familiares o amigos lleven a los residentes en estas salidas. Estarás oficialmente visitando el jardín botánico, mientras en realidad estás recorriendo tu propiedad con el señor Barrett. Durante la siguiente semana, Javier hizo su magia tras bambalinas. Preparó todo el papeleo, investigó ventas comparables en el área y, lo más importante, arregló que yo conociera a Arturo Barrett. Cuando llegó el día, me uní a un grupo de residentes que subían a una camioneta para lo que el personal creía que era un viaje, para ver las flores de primavera en el jardín botánico de la ciudad. En cambio, Javier me recogió a la vuelta de la esquina en su sedán negro y condujimos a una cafetería donde Arturo Barrett estaba esperando. Arturo no era lo que yo esperaba de un exitoso dueño de restaurantes. En lugar de un hombre de negocios llamativo en un traje caro, conocí a un hombre tranquilo y reflexivo en pantalones caqui y camisa de botones, con sienes canosas y líneas de expresión que sugerían que sonreía a menudo. Cuando estrechó mi mano, su agarre fue firme pero no agresivo. Señor Méndez, he oído sobre su situación y quiero que sepa que respeto lo que está haciendo. Se necesita coraje para tomar el control de su vida a cualquier edad, pero especialmente cuando los miembros de la familia están tratando de tomar decisiones por usted. Pasamos 1 hora hablando antes incluso de discutir sobre la casa. Arturo me contó sobre cómo construyó su negocio de restaurantes a partir de un pequeño comedor que había heredado de su padre, sobre perder a su esposa por cáncer 3 años antes, y sobre su sueño de retirarse en algún lugar donde pudiera ver el amanecer sobre el agua cada mañana. He estado mirando propiedades durante 8 meses, dijo, pero cada casa que he visto se siente vacía, como si estuviera esperando que la vida sucediera. Su casa, por lo que Javier me ha dicho, tiene una historia, tiene significado. Eso es lo que estoy buscando. Cuando finalmente condujimos a la casa,
Javier ya había confirmado que Ricardo estaba en el trabajo, y Marcela había llevado a sus padres de compras a la capital. El terreno estaba despejado para nuestro recorrido. Caminar por mi puerta principal se sintió surrealista. La casa parecía familiar pero extraña, como visitar un lugar de un sueño lejano. Marcela había hecho más cambios desde que me fui. Cortinas nuevas en la sala de estar, obras de arte diferentes en las paredes. Y mi sillón de lectura favorito había sido reemplazado con un sofá seccional moderno que se veía incómodo e impersonal. Arturo caminó por cada habitación lentamente, haciendo preguntas sobre la historia de la casa, el vecindario, la vista desde diferentes ventanas, pero no estaba evaluando la propiedad como el típico comprador enfocado en el potencial de ganancias. Estaba imaginando una vida allí. Esta cocina tiene buena luz, observó mirando por la ventana hacia la bahía. Puedo imaginarme haciendo café aquí por la mañana y viendo el agua despertar. En el patio trasero se paró en la cubierta donde Elena y yo habíamos pasado innumerables tardes estudiando el diseño de la propiedad con el ojo de alguien que entendía el espacio y la posibilidad. La casa de huéspedes podría ir allí, dijo señalando un área nivelada cerca de la esquina trasera del lote, lo suficientemente cerca de la casa principal para mayor comodidad, pero lo suficientemente lejos para tener privacidad. Podríamos diseñarla con su propia entrada, tal vez incluso un pequeño porche frente al agua. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, me sentí genuinamente esperanzado. ¿Realmente se sentiría cómodo conmigo viviendo en la propiedad? Arturo se volvió para mirarme directamente. Señor Méndez, cuando era joven, mi abuelo vivía en un pequeño apartamento encima del restaurante de mi familia. Él me enseñó todo lo que sabía sobre cocina, sobre negocios, sobre tratar a las personas con respeto. Cuando murió, no solo lo extrañé a él, sino la sabiduría que viene de tener a alguien cerca que ha vivido más temporadas que tú. Hizo un gesto hacia el agua. Esta casa tiene buenos cimientos y un entorno hermoso, pero lo que la hace especial son las 4 décadas de vida que usted y su esposa construyeron aquí. Me sentiría honrado de ser el próximo cuidador de ese legado, y me sentiría aún más honrado de que se quede y comparta algo de esa historia. Para cuando Javier me dejó de regreso en la residencia El Ocaso esa tarde, Arturo había hecho una oferta que excedía el valor de mercado de la casa en un 20%. Más importante aún, había acordado incluir en el contrato de compra una cláusula que le exigía construir una casa de huéspedes según mis especificaciones y garantizándome el derecho a vivir allí por el tiempo que yo deseara. El papeleo tomará unos 10 días para finalizarse, explicó Javier mientras nos despedíamos. La transferencia de la escritura se registrará automáticamente una vez que se cumplan todas las condiciones. Tu hijo y su familia no sabrán sobre la venta hasta que esté legalmente completa e irreversible. ¿Qué pasa entonces? Entonces el señor Barrett, como el nuevo propietario legal, les informará que tienen 30 días para desalojar las instalaciones, mucho más tiempo del que te dieron a ti para empacar tu vida. Esa noche, acostado en mi cama estrecha en la residencia, sentí algo que no había experimentado en meses: entusiasmo por el futuro. En menos de 2 semanas, no solo recuperaría mi independencia, sino que también les enseñaría a Ricardo y Marcela una lección sobre tratar a los miembros de la familia con respeto. Pensé en la expresión en el rostro de Marcela cuando se enterara de que la casa que había estado redecorando pronto pertenecería a otra persona. Imaginé la conmoción de Ricardo cuando se diera cuenta de que sus planes de heredar mi propiedad se habían desmoronado debido a su propia avaricia e impaciencia. Pero, sobre todo, esperaba con ansias sentarme en el porche de mi nueva casa de huéspedes, viendo la puesta de sol sobre la bahía, y sabiendo que me había probado algo importante a mí mismo. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, sin importar quién intente quitártela. 10 días después, Javier llamó con las noticias que había estado esperando. Es oficial, Héctor. La escritura ha sido registrada. Arturo Barrett es ahora el propietario legal de tu antigua casa.
¿Estás listo para la gran revelación? Mi corazón latía con fuerza mientras colgaba el teléfono. Después de semanas de cuidadosa planificación, el momento de la verdad había llegado. Ricardo me había llamado el día anterior para mencionar, casi como una ocurrencia tardía, que tendrían una celebración ese sábado por el cumpleaños número 75 de Fernando, su suegro. El momento no podría haber sido más perfecto. Haremos la fiesta en la casa, había dicho Ricardo. Su tono casual sugiriendo que no veía nada malo en organizar celebraciones en una propiedad que legalmente me pertenecía. Marcela lo hasta la ha estado planeando durante semanas. Fernando está muy emocionado. No mencioné que no pasaría ese sábado mirando las paredes institucionales de la residencia. En cambio, haría una aparición sorpresa en la fiesta como el antiguo propietario presentando al nuevo propietario a sus inquilinos. Llegó la mañana del sábado, gris y lluviosa, el clima típico de la costa que de alguna manera parecía apropiado para lo que estaba a punto de suceder. Arturo me recogió en la residencia al mediodía, vestido con un blazer azul marino y pantalones caqui, luciendo en cada centímetro el exitoso hombre de negocios que era. ¿Nervioso?, preguntó mientras conducíamos hacia la costa. Aterrorizado, admití, pero también más emocionado de lo que he estado en años. Javier se reunió con nosotros al final de mi antigua calle, donde podíamos ver autos que ya llenaban el camino de entrada y se alineaban en la acera. Camiones de catering estaban estacionados cerca de la entrada de la cocina y podía ver gente moviéndose dentro de la casa preparándose para lo que parecía una celebración sustancial. «Parece una gran fiesta», observó Arturo. «Me siento casi culpable por arruinarla». «No lo sientas», respondí con firmeza. «Están celebrando en una casa que me robaron. Una pequeña interrupción es lo menos que merecen». Entramos en el camino de entrada detrás de un BMW que no reconocí, probablemente perteneciente a uno de los parientes de Marcela. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Marcela dirigiendo a los camareros mientras vestía un elegante vestido negro, su cabello perfectamente peinado para la ocasión. Parecía una mujer que tenía todo bajo control, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Ricardo abrió la puerta vistiendo una camisa de vestir, con las mangas arremangadas, claramente en medio de los preparativos de la fiesta. Su rostro pasó por una serie de expresiones cuando me vio de pie en el porche. Sorpresa, confusión, y finalmente algo que parecía pánico. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Ricardo», dije manteniendo mi voz tranquila y agradable. «He venido a visitar mi casa, o más bien mi antigua casa». Antes de que Ricardo pudiera responder, Arturo dio un paso adelante con la mano extendida. «Ricardo Méndez, soy Arturo Barret, el nuevo propietario de esta propiedad. Gracias por cuidarla también». El color desapareció del rostro de Ricardo mientras estrechaba automáticamente la mano de Arturo. «¿Nuevo propietario? ¿De qué estás hablando? ¿Podemos pasar?», preguntó Arturo cortésmente. «Creo que deberíamos discutir esto adentro, especialmente ya que tienen invitados llegando». Ricardo retrocedió sin decir palabra, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Entramos en la sala de estar, que estaba decorada con globos y serpentinas para la fiesta de cumpleaños de Fernando. Los muebles habían sido reorganizados para acomodar más asientos, y pude ver que Marcela se había esforzado al máximo con flores, catering profesional, e incluso músicos contratados instalándose en la esquina. «¿Ricardo? ¿Quién está en la puerta?» Marcela apareció desde la cocina deteniéndose en seco cuando me vio. «Héctor, ¿qué demonios haces aquí?» «Marcela, me gustaría que conocieras a Arturo Barret», dije señalando a mi acompañante. «El hombre que me compró esta casa la semana pasada». El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar a los camareros chocando platos en la cocina y a los músicos afinando sus instrumentos en la terraza. El rostro de Marcela pasó por los mismos cambios de color que el de Ricardo, de confundido a pálido y luego sonrojado de ira. «Compró la casa», repitió ella, su voz elevándose a un tono que hizo que varios invitados en la habitación contigua se volvieran a mirar.
¿Qué quieres decir con que compró la casa? Quiero decir exactamente lo que dije, respondí con calma. Le vendí la casa al señor Barrett. La escritura fue transferida y registrada el martes. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. En ese momento, Fernando y Beatriz entraron en la sala de estar vestidos con sus mejores galas de fiesta, y claramente esperando disfrutar de su celebración. Fernando era un hombre alto y distinguido, que se comportaba con porte militar, mientras que Beatriz estaba perfectamente arreglada y obviamente acostumbrada a ser el centro de atención en las reuniones sociales. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Fernando, asimilando la tensa escena ante él. Marcela, ¿quiénes son estas personas? Este es Héctor, dijo Marcela entre dientes, y aparentemente vendió la casa a nuestras espaldas. La mano de Beatriz voló a su pecho en un shock teatral. ¿Vendió la casa? ¿Cómo pudo vender la casa cuando ustedes viven aquí? Porque era legalmente su casa para vender, respondió Arturo antes de que yo pudiera responder. Y yo soy el comprador. Tomaré posesión en 30 días como se describe en el acuerdo de compra. Esto es imposible, dijo Ricardo encontrando finalmente su voz. Papá, estás viviendo en un centro de cuidado. No puedes tomar decisiones importantes como vender una propiedad sin consulta familiar. Estoy viviendo en la residencia El Ocaso porque ustedes me obligaron a ir allí, respondí. Y fui declarado totalmente competente por un médico independiente antes de firmar cualquier documento. La venta es completamente legal. Más invitados habían entrado a la sala de estar, atraídos por las voces alzadas y la obvia tensión. Reconocí a algunos de los parientes de Marcela y a algunos vecinos, todos vestidos para una celebración y ahora presenciando lo que se estaba convirtiendo en un desastre familiar. «Damas y caballeros», anunció Marcela con alegría forzada. «¿Por qué no salen a la terraza? Los músicos están listos y los camareros servirán aperitivos en breve». Pero nadie se movió. El drama que se desarrollaba en la sala de estar era mucho más interesante que cualquier entretenimiento de fiesta. «No pueden simplemente echarnos», protestó Beatriz, su voz adquiriendo un tono chillón. «Vendimos nuestra casa para mudarnos aquí. No tenemos a dónde más ir». «Tienen 30 días para encontrar alojamiento alternativo», dijo Arturo con naturalidad. «Eso es más aviso del que la mayoría de los propietarios proporcionan, y ciertamente más tiempo del que se le dio a Héctor cuando decidieron enviarlo a un asilo». «No lo enviamos a ninguna parte», objetó Ricardo. «Papá necesitaba atención profesional. Ya no podía manejar esta casa grande por su cuenta». «¿De verdad?». Miré alrededor de la habitación a todos los invitados que observaban nuestra confrontación. Entonces, ¿por qué mudaron a toda su familia aquí en lugar de contratar la ayuda profesional que decían que yo necesitaba? Marcela se acercó a mí, con los ojos brillando de ira. «Héctor, no entiendes lo que has hecho. Esto no se trata solo de nosotros. Ricardo tiene un trabajo aquí, los niños tienen escuela, tenemos compromisos, responsabilidades. Y yo tenía una vida», respondí en voz baja. «Una vida que desmantelaron pieza por pieza hasta que me sentí como un extraño en mi propio hogar. Tiraron mis pertenencias, se apoderaron de mi dormitorio, me trataron como un inconveniente que debía ser gestionado en lugar del hombre que crió a su esposo y era dueño de la casa en la que vivían». La habitación se había quedado completamente en silencio, excepto por el sonido de los músicos en la terraza, que aparentemente no estaban al tanto del drama que ocurría adentro. Incluso los camareros habían dejado de moverse, escuchando desde la puerta de la cocina. «La venta no puede ser legal», declaró Fernando con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus pronunciamientos sean aceptados sin cuestionamientos. «Ricardo, llama a nuestro abogado inmediatamente. Este hombre se aprovechó de una persona mayor en un estado vulnerable». «Estoy parado justo aquí», dije firmemente. «Y no soy vulnerable ni incompetente. Soy un hombre de 74 años que se cansó de ser tratado como una carga por personas que se suponía que debían amarme y respetarme». Arturo se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos discutir los detalles prácticos.
Tienen hasta el 15 de octubre para reubicarse. Contrataré contratistas para construir una casa de huéspedes en la propiedad donde vivirá Héctor, así que la construcción comenzará poco después de que desocupen. Las implicaciones golpearon a Marcela como un golpe físico. ¿Estás construyéndole una casa aquí, en esta propiedad? Una casa de huéspedes, sí. Héctor tendrá su independencia mientras permanece cerca del agua que ama. Parecía la solución perfecta para todos. Excepto para nosotros, dijo Ricardo con amargura. ¿Qué se supone que hagamos? ¿A dónde se supone que vayamos? Miré a mi hijo, viendo no al niño agradecido que había criado, sino al hombre con derechos que se había vuelto. Se supone que deben hacer lo que millones de adultos hacen todos los días, Ricardo. Encuentren una vivienda que puedan pagar con sus propios recursos. Alquilen un apartamento, compren una casa más pequeña, resuélvanlo, como todos los demás tienen que hacer. Esto es una locura. Marcela se volvió hacia los invitados, que seguían de pie en un silencio incómodo. Lo siento, todos. Estamos teniendo una crisis familiar. Tal vez deberíamos posponer la celebración. Oh, no, dije, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí mismo. No cancelen la fiesta por mi culpa. El señor Barrett y yo solo queríamos dar la noticia personalmente y responder cualquier pregunta sobre la transición. Los dejaremos disfrutar del cumpleaños de Fernando. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché a Marcela siseándole a Ricardo sobre abogados y desafíos legales, y cómo esto no podía estar pasando. Pero Arturo había sido minucioso en su preparación, y Javier me había asegurado que la venta era inquebrantable. De pie en el porche donde toda esta terrible experiencia había comenzado semanas antes, eché un último vistazo a la casa donde Elena y yo habíamos sido tan felices, donde crié a mis hijos, donde esperaba pasar mis últimos años en paz. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Arturo en voz baja. Pensé en esa pregunta mientras caminábamos hacia su auto, escuchando las voces atónitas desde el interior de la casa tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Me arrepentía de interrumpir su fiesta? ¿Me arrepentía de sorprenderlos frente a sus invitados? ¿Me arrepentía de recuperar el control de mi vida de una manera tan dramática? Ninguno en absoluto, respondí. Por primera vez en meses, me siento yo mismo otra vez. Las llamadas telefónicas comenzaron a las pocas horas de nuestra partida de la fiesta. El personal de la residencia me informó que Ricardo había llamado 3 veces antes de la cena, exigiendo hablar conmigo para revertir esta locura y amenazando con acciones legales si no entraba en razón inmediatamente. Cuando finalmente le devolví la llamada esa noche, su voz era una mezcla de ira y desesperación que nunca había escuchado antes. Papá, has cometido un error terrible. Hemos consultado con un abogado y hay bases para impugnar esta venta. Estabas viviendo en un centro de cuidado cuando firmaste esos papeles. Cualquier juez cuestionaría tu capacidad mental. Ricardo, respondí con calma. Fui evaluado por un médico independiente antes de firmar nada. El doctor Salazar confirmó que soy mentalmente competente y totalmente capaz de tomar mis propias decisiones. Tu abogado encontrará que la venta es completamente legal y vinculante. ¿Pero a dónde se supone que vayamos? La desesperación en su voz se estaba volviendo más pronunciada. Los padres de Marcela vendieron su casa. Los chicos tienen escuela. Tengo mi trabajo en la firma de contabilidad. Toda nuestra vida está construida alrededor de estar aquí. Entonces debiste haber pensado en eso antes de decidir tirarme como basura. Me sorprendí a mí mismo con la firmeza en mi voz. Tomaste tu decisión cuando priorizaste tu conveniencia sobre mi dignidad. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Durante la siguiente semana, intentaron todas las estrategias que se les ocurrieron. Marcela llamó, fingiendo estar preocupada por mi bienestar, sugiriendo que estaba siendo manipulado por extraños que querían aprovecharse de mí. Héctor, realmente no conoces a este tal Arturo Barrett. ¿Cómo puedes confiarle tu futuro? Confío en él más de lo que confío en ti, respondí honestamente. Me está tratando con respeto y ofreciéndome independencia. Tú me trataste como un problema a resolver.
Ricardo intentó hacerme sentir culpable haciendo que Valentina llamara, aunque podía notar que estaba siendo entrenada en el fondo. Abuelo, mamá y papá están realmente estresados por tener que mudarse. ¿No hay alguna manera de que puedas solucionar esto con ellos? Valentina, cariño, lamento que tus padres estén estresados, pero ellos crearon esta situación cuando decidieron que yo era demasiada molestia para tenerme cerca. A veces los adultos tienen que enfrentar los resultados de sus elecciones. El intento más patético vino de Fernando, quien llamó para ofrecerme dinero para revertir la venta. Héctor, te haré un cheque por $50,000 si puedes encontrar una manera de cancelar esta transacción. Somos demasiado viejos para empezar de nuevo en otro lugar. Fernando, respondí, soy 4 años mayor que tú y estoy empezando de nuevo perfectamente bien. La diferencia es que lo estoy haciendo por elección, no porque alguien decidió que yo era un inconveniente. Mientras tanto, Arturo me mantenía actualizado sobre el progreso de nuestros planes. Había contratado arquitectos para diseñar la casa de huéspedes y contratistas para comenzar la construcción tan pronto como la familia de Ricardo desocupara la propiedad. Va a ser hermosa, Héctor. 2 dormitorios, cocina completa, sala de estar con chimenea y un porche con mosquitero frente al agua. Tendrás toda la independencia que quieras con la seguridad de saber que hay alguien cerca si necesitas ayuda. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tenerme en la propiedad no limitará tu estilo? Arturo se rió. Héctor, tengo 55 años, soy viudo y estoy retirado. Mi estilo en estos días implica leer libros, cocinar comidas elaboradas para una persona y hablar con mi gato. Creo que puedo manejar tener un vecino que realmente pueda mantener su parte de una conversación. 3 semanas después de la confrontación en la fiesta, Ricardo hizo un último intento para cambiar mi opinión. Llegó a la residencia con Valentina y Mateo, ambos luciendo derrotados y exhaustos. Nos reunimos en la pequeña sala de visitas y por primera vez desde que esto comenzó, la arrogancia de Ricardo había desaparecido por completo. «Papá, quiero disculparme», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «Manejamos todo mal. Deberíamos haber hablado contigo sobre los padres de Marcela. Deberíamos haberte preguntado qué querías, en lugar de simplemente decidir qué era lo mejor para ti». Sí, debieron haberlo hecho. Estuve de acuerdo. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto? ¿Alguna manera de enmendarlo? Miré a mi hijo, viendo remordimiento genuino en sus ojos por primera vez en años. Ricardo, no puedes deshacer lo hecho. Me mostraste exactamente cómo tú y Marcela me ven. Como una carga que debe ser gestionada, no como una persona a la que hay que respetar. Ese conocimiento no desaparece simplemente porque estás enfrentando consecuencias. Valentina se acercó y tomó mi mano. Abuelo, sé que mamá y papá cometieron errores, pero te aman. Solo tienen miedo y no saben cómo admitir que se equivocaron. Valentina, yo también amo a tus padres, pero el amor sin respeto es solo sentimentalismo. Tus padres aman la idea de mí como el abuelo que los consiente y les deja una herencia. No aman la realidad de mí como una persona con opiniones y necesidades, y el derecho a tomar mis propias decisiones. Ricardo se quedó callado por un largo momento. ¿Qué pasa ahora? ¿Simplemente nunca nos volveremos a ver? Eso depende de ti, respondí. Estaré viviendo en mi casa de huéspedes para Navidad. Son bienvenidos a visitarme si pueden tratarme como un igual en lugar de un problema a gestionar. Pero no toleraré ser tratado con condescendencia o manipulado nunca más. Cuando se fueron, Valentina me abrazó fuertemente y susurró: «Estoy orgullosa de ti, abuelo. Te defendiste cuando nadie más lo haría. Esa noche, acostado en mi cama estrecha en la residencia por lo que sabía que sería una de las últimas veces, pensé en el precio de la dignidad. Me había costado mi relación con mi hijo, al menos temporalmente. Había interrumpido las vidas de personas que alguna vez me importaron. Me había obligado a volverme más duro y calculador de lo que nunca había sido antes. Pero también me había devuelto algo incalculable: mi autorrespeto.
Por primera vez en meses, esperaba con ansias el mañana en lugar de simplemente soportar el hoy. En 6 semanas, estaría viviendo en mi propio espacio nuevamente, tomando mis propias decisiones, responsable ante nadie más que ante mí mismo. El viejo Héctor podría haberse sentido culpable por el caos que causé. El nuevo Héctor entendía que a veces, crear caos es la única manera de restaurar el orden en tu vida. El día de la mudanza llegó en una fresca mañana de noviembre, que me recordó el día en que Elena y yo habíamos caminado por primera vez por esta casa 40 años antes. Arturo me recogió en la residencia en su camioneta y condujimos hacia lo que estaba a punto de convertirse en mi nuevo hogar. La casa de huéspedes superó todas las expectativas que me había atrevido a tener. Situada en la esquina trasera del terreno, con una vista perfecta de la bahía, parecía una pequeña cabaña de cuento de hadas. Tejas de cedro desgastadas a un gris suave, molduras blancas alrededor de ventanas de paneles múltiples, y un porche envolvente con mecedoras frente al agua. Los contratistas terminaron antes de lo previsto, explicó Arturo mientras entrábamos en el camino de entrada. He estado quedándome aquí la última semana, asegurándome de que todo funcione perfectamente. Dentro de la casa estaba todo lo que había prometido. Y más. Los pisos de madera brillaban bajo la luz del sol de la mañana, que entraba a través de las ventanas de gran tamaño. La cocina era compacta pero totalmente equipada con encimeras de granito y electrodomésticos modernos, dimensionados para 1 o 2 personas. La sala de estar contaba con una chimenea de piedra y estanterías empotradas que Arturo ya había llenado parcialmente con volúmenes, que pensó que yo podría disfrutar. El dormitorio principal tiene su propio baño con una ducha a ras de suelo, dijo, guiándome por un pasillo corto. Sin bañera para trepar, barras de agarre donde las necesitas, pero nada que grite, casa de anciano. El dormitorio era perfecto, lo suficientemente grande para una cama cómoda, y una silla de lectura con puertas francesas que se abrían al porche, y una vista del agua que me dejó sin aliento. Podía imaginarme tomando café allí afuera, viendo el amanecer pintar la bahía en tonos de oro y rosa. Arturo, esto es increíble. ¿Cómo podré agradecerte alguna vez? Viviendo aquí y disfrutándolo, respondió simplemente, siendo el vecino que esperaba que fueras, y ayudándome a entender cómo se ven 40 años de amar este lugar. Durante las siguientes semanas desarrollamos una rutina sencilla. Yo me despertaba temprano y hacía café en mi porche, a menudo encontrando a Arturo ya levantado, y trabajando en el jardín que Elena había plantado décadas antes. Nos saludábamos al otro lado del patio, 2 hombres cómodos con el silencio de la mañana y el ritmo pacífico de la jubilación. Algunas noches compartíamos la cena, turnándonos para cocinar y descubriendo que ambos disfrutábamos probando nuevas recetas y discutiendo libros. Otras noches nos sentábamos en nuestros respectivos porches, él con su gato y yo con mis recuerdos, contentos de existir en el mismo espacio sin sentirnos obligados a entretenernos mutuamente. Valentina visitaba cada 2 fines de semana, conduciendo desde la universidad donde estudiaba finanzas. Traía su ropa sucia y su tarea, esparciendo libros de texto por mi mesa de cocina mientras yo cocinaba elaborados desayunos de domingo, que me recordaban las comidas familiares que Elena solía preparar. «Me encanta estar aquí, abuelo», dijo una tarde de domingo mientras caminábamos por la orilla del agua. «Se siente como tú otra vez, no la persona triste y enojada en la que te convertiste cuando mamá y papá controlaban todo, sino el abuelo que recuerdo de cuando era pequeña. A mí también me encanta, cariño. Por primera vez en años, siento que tengo un futuro que vale la pena esperar». Ricardo y Marcela habían encontrado una casa de alquiler en la ciudad vecina, a unos 20 minutos de distancia. Los niños se habían transferido de escuela. Ricardo viajaba a su trabajo y los padres de Marcela se habían mudado a una comunidad de ancianos cerca de la costa. Escuchaba actualizaciones a través de Valentina, pero no habíamos hablado directamente desde esa conversación final en la residencia. Ya no estaba enojado.
pero tampoco estaba listo para fingir que no había pasado nada. La confianza, una vez rota tan completamente, no se repara sola solo porque las circunstancias cambian. Lo que importaba era que estaba en casa otra vez. No en la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida, sino en un nuevo espacio que honraba esos recuerdos, mientras me permitía crear otros nuevos. Tenía 74 años. Vivía de forma independiente. Tomaba mis propias decisiones. Y demostraba cada día que la dignidad y el respeto no son lujos para los ancianos, sino necesidades para cualquiera que quiera llamar a su existencia. Vivir en lugar de simplemente sobrevivir. La primavera llegó temprano ese año, trayendo consigo el tipo de renovación que no había sentido en décadas. Estaba sentado en mi porche una tarde de marzo viendo la puesta de sol sobre la bahía, cuando escuché un auto entrar en el camino principal. A través del jardín pude ver a Ricardo bajando de su sedán, quedándose quieto por un momento como si estuviera reuniendo coraje. Caminó lentamente por el patio hacia mi casa de huéspedes, y noté que se veía más viejo, más desgastado de lo que recordaba. Cuando llegó a los escalones del porche, se detuvo y me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño que había roto algo valioso y necesitaba confesar. «¿Papá? ¿Podemos hablar?» Hice un gesto hacia la mecedora vacía a mi lado. «Por supuesto». Se sentó con cuidado mirando hacia el agua durante mucho tiempo antes de hablar. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre el respeto, sobre tratarte como una persona en lugar de un problema». Su voz era tranquila, incierta. «Tenías razón. Nosotros estábamos equivocados. No sé si puedes perdonarnos, pero necesitaba que supieras que ahora entiendo lo que te quitamos». Nos sentamos en un cómodo silencio mientras la última luz se desvanecía del cielo. Algunas heridas sanan con el tiempo, otras requieren reconocimiento antes de que puedan comenzar a enmendarse. Te he extrañado, papá. Yo también te he extrañado, hijo. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Y a los 74 años, había aprendido que a veces un comienzo es suficiente. Nunca dejes que otros definan tu valor o controlen tu destino, independientemente de la edad. Los lazos familiares construidos sobre la manipulación se desmoronan, pero la dignidad y el autorrespeto, una vez reclamados, crean la base para la felicidad genuina. Nunca es demasiado tarde para defenderte y empezar de nuevo.